Grabando. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos al último programa del año de Caminos de Tiza. Ustedes recordarán que el tema de la lectura lo abordamos en diferentes oportunidades. Hoy lo vamos a hacer también, pero algo así como desde otra puerta de entrada. Hace más de un siglo que en muchos países se formaron grupos de lectura. Lo primero curioso es que en la mayoría de los casos estaban integrados por mujeres, solo mujeres. Adoptan también modalidades de funcionamiento distintas y nombres diferentes, como tertulia, café literario, círculo o club de lectura, comunidad de lectores. Bueno, ese es nuestro tema, pero no vamos a hablar teóricamente, vamos a anclarlo en una comunidad de lectoras que está aquí en el estudio. Como siempre, así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de Tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros. Bueno, se agrandó la mesa. Bienvenida, será mucho más chiquita en otros programas. Estas son algunas de las integrantes, pero en el transcurso del programa vamos a conocer a todas. Y lo que queremos saber es lo que ustedes nos van a ir contando sobre cómo se formó este grupo. Yo solo quiero destacar algo. Este es un grupo, una comunidad de lectoras que tiene un promedio de edad de 70 vitales años. Y esto de la vitalidad ya lo van a ir percibiendo a lo largo del programa. Me gustaría, Marquesa, que nos cuentes, bueno, cómo se originó, cómo se formó este grupo. Bien, el origen del grupo es muy especial porque, en general, los acontecimientos colectivos tienen una narración o una causa de tipo mítica. Esta comunidad de lectoras nació antes de empezar una actividad y al finalizar una actividad, el Movimiento Arauz. Movimiento Arauz es una experiencia activa, expresiva, de música, danza, también elementos ligados al yoga, en donde nosotros disfrutamos mucho. Además de intercambiar alegremente, disfrutamos mucho. En una de estos corrillos que hacíamos, o antes o después, estábamos tres hablando entusiastamente sobre un texto. Y alguien se acercó y nos dijo, pero ¿por qué no vamos a nuestra casa? Esto fue el postre, diríamos, de anteriores situaciones en donde o intercambiábamos nombres o intercambiábamos libros y de pronto esta invitación dio lugar a que fuéramos entusiastas al bar a terminar de cerrar lo que después va a ser esta experiencia que lleva ya más de 6 años. Entonces, este grupo se originó en Gimnasia. Vamos a ver si es cierto. Bueno, era cierto finalmente. Susana, ¿de qué características es el grupo? Quiero decir, ¿en qué aspectos tienen en común? ¿Qué diferencias? Es un grupo muy especial para nosotras.
La verdad es que tenemos distintos orígenes, algunas se criaron en el interior del país, otras se criaron en Buenos Aires, tenemos distintas diferencias culturales, diferencias educativas, miradas distintas hacia lo político, todo puede ser integrado y todo puede ser conversado, por suerte. Es un grupo muy solidario, es un grupo que la verdad que el afecto y el cariño corre todo el tiempo y sobre todo, tiene un gran sentido del humor. Bueno, qué bueno eso. Marita, ¿cómo hacen para elegir cuál es el libro que van a leer cada mes? Bueno, vuelvo un poco a lo que decía Marquesa. Las charlas ahí antes de la gimnasia eran muy acaloradas, muy pasionales. Le poníamos mucho interés a los libros. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de hacer un grupo de lectura y dijimos, ¿cómo podemos enfocar este grupo para que tenga un plus a las lecturas que veníamos haciendo? Y empezamos a preguntar y resulta que casi ninguna habíamos leído autores argentinos. Entonces dijimos, vayamos por los grandes. Entonces empezamos leyéndolo a César Aira con el libro El divorcio. Un desafío bien importante porque era un libro bien difícil. Después seguimos con Saer, con El entenado, y con Piglia, Respiración artificial. Eso viene, digamos, fue esa primera esquema del grupo. Después, del grupo, digamos, la información de dónde vienen los libros, sí, vienen de nosotras mismas, de libreros que nos recomiendan, de autores que podíamos invitar para que vinieran al grupo, de suplementos literarios, de la radio, de distintas fuentes. Decíamos al comienzo del programa que los grupos de lectura no son todos iguales y que hay modalidades de funcionamiento diferentes. ¿Cuál es, Silvia, la de este grupo? Mira, a mí me parece que un valor muy importante de este grupo es que es un grupo de autogestión. No es que hay un coordinador externo, alguien a que se le paga, una clase magistral, alguien que sabe más, sino que van fluyendo los lugares o los roles que cada uno va tomando para dar lo mejor de sí. Entonces, así como están los que determinadas veces eligen los libros, que tienen más facilidad para el acceso a esa información, están los que dan la casa, los que piensan en la comida, está el que hace la lista para ver el orden difícil para tomar, está el que hace el diseño de la estructura del libro, está el que hace el acta, digamos, del libro. Como que a mí me parece que esta manera fraterna de manejarnos, donde no hay un papá o una mamá que dirige, hace que cada uno de verdad se involucre y se comprometa de una manera tan intensa que le da una unidad y algo muy compacto, ¿no? Aparte de que lo disfrutamos un montón. Vos nombraste casas y contanos, Rosita, por ejemplo, dónde se reúnen. Bueno, nosotros nos reunimos una vez por mes y rotamos las casas. Rotamos las casas y la anfitriona. Todas colaboramos con ella, no la dejamos solita. Ahora, es un grupo bastante disciplinado. Casi siempre hay asistencia perfecta, o sea que cumplimos, como dijo Silvia, es un grupo de autogestión, o sea que a pesar de eso estamos cumpliendo con horario y fecha de horario y día, ¿no? De reunirnos. Ahora, cada reunión es muy linda porque cobra otro perfil, depende de la casa, de la anfitriona, del libro y de cómo cada una también está ese día, ¿no? Pero termina siendo entre comida y lectura una gran fiesta, cada vez. María Rosa, ustedes hacen una conversación, digamos, ¿no? Cuando se reúnen en las casas. ¿Esa conversación gira solo, exclusivamente en torno al argumento? No, analizamos cada libro desde distintos ángulos, cada una pone su visión personal o le da el enfoque que le interesa de acuerdo a su formación,
de acuerdo a su trabajo personal. En mi caso, a mí me interesan mucho los aspectos más formales, la estructura del libro, desde el título hasta el análisis de la tapa, el manejo. El análisis de la tapa te referís a la imagen, a la por imagen ejemplo. de la tapa, si tiene relevancia o no, los personajes, la línea narrativa, es decir, los aspectos más formales que tienen que ver más con un análisis literario. Claro, entonces Pero- aprenden cómo se analiza un texto literario. Sí, pero también como hay varias analistas en el grupo, también hay otras personas que toman otros aspectos, el sociológico, el psicológico, el antropológico, y entre todas vamos armando un mosaico que realmente amplía mucho la mirada. Ujú. Y solo comparten el libro que se elige cada mes. Contanos, Lía, si, no sé, de pronto ingresan otros. Sí, surgió como algo que fue posterior a la creación del grupo, porque hay como una circularización de los libros y no solamente se lee el libro que fue elegido, sino que aparecen otros títulos con otros textos, con otros autores, o del mismo autor otro texto, y eso nos permite ampliar la capacidad de lectura, porque vamos más allá de un libro por mes, del libro elegido, al cual todo el grupo lee, y podemos lograr este estímulo que nos ha brindado este grupo, ¿no? Sí, estaba pensando justamente en la palabra estímulo, que ustedes se van estimulando. Algo de esto dice Aidan Chambers. A los lectores los hacen los lectores. Aidan Chambers, inglés, autor de diversos ensayos sobre la lectura. Bueno, cuando empieza esa conversación, ese diálogo, ese intercambio, contanos, Marisa, si suelen opinar parecido. No, yo diría que opinamos casi todas diferentes. Después, al final, se llega a una síntesis, entonces sabemos, hay un grupo que se fanatizó con el texto y otro grupo que le gustó más o menos, y en algunos casos hay libros que se dejan por la mitad sin poder terminar, ¿no? Ahora, yo quería comentar respecto de los roles que hablaba Silvia, que a mí me toca la parte más difícil, el rol más complicado. Antipático. Más antipático. Fíjense que yo tengo que lograr que se callen todas para que pueda hablar una sola. Eso ya es una misión imposible. Bueno, tenés que venir a la televisión para eso, porque a cada resultado. A cada resultado, bueno, entonces yo hago una lista utópica, que pocas veces se cumple, pero de alguna manera ayuda a estructurar, ¿no? Lo gracioso es que cuando alguien interrumpe, yo le digo, ya te va a tocar. No, pero es ahora que lo tengo que decir, porque tiene que ver con lo que ella está hablando. O sea que somos bastante apasionadas y bullangueras y poco silenciosas. Pero escuchamos, Ajá. Escuchamos y es muy agradable este rol también. Los encuentros son más o menos parecidos, lo único que varía es el libro. ¿Cómo es, Alicia? Bueno, los encuentros son diferentes, cada uno tiene su rasgo. Y hay unos encuentros, a raíz un poco de lo que contaba Marita, de los lectores, los autores que elegimos, la oportunidad de leer autores argentinos. Y bueno, surgió la posibilidad de invitarlos a la reunión. Así que tuvimos realmente el privilegio de que estuviera con nosotros Eve Ugart, que estábamos muy orgullosas de recibirla, Luisa Valenzuela, Liliana Hecker, Dalmaceto. Dalmaceto fue una anécdota muy, muy querida. Imagínate, él llegó y había 20 mujeres esperándolo, que sabíamos mucho de su vida, sabíamos mucho de sus lecturas, de sus programas en la radio y artículos. Así que él se quedó un poco asombrado con las preguntas que le hacíamos porque nos preparamos mucho para recibirlos. ¿Y quién más? Y vino también Francisco Mulio, un muchacho de 35 años, que lo esperamos casi como el hijo pródigo, que llegó con una botella de vino a la reunión y eso marcó
su característica. Y el último encuentro fue con Alejandro López, que habló mucho de su intimidad, de la lectura, y nos hizo participar también de un ejercicio literario. Nosotros, gustosas, nos prendemos en casi todo. Bueno, vos nombraste a Francisco Mouglia. Yo les voy a contar que él está en Barcelona. ¿Ahora? Se fue por varios meses, quizás para escribir su tercer libro, no sé, porque el segundo libro lo presentó hace poco, pero quiso estar presente hoy. Hola, mi nombre es Francisco Mouglia, soy escritor y bueno, quería compartir cómo fue mi experiencia con un grupo de lectura. Hace unos meses me llegó un mensaje por Facebook de una mujer que me invitaba a su grupo de lectura porque habían leído mi novela Tácticas de Superación Personal y querían tener, digamos, un encuentro con el autor e intercambiar impresiones. La propuesta me pareció diferente, yo nunca había participado de un grupo de lectura, ni como lector ni como autor. Entonces accedí, me acuerdo que llegué al departamento de una de las señoras a las 8 de la noche y había todo un despliegue así de cosas para picar, todo muy, muy rico. Y empezamos a hablar de la novela, empezamos a hablar de literatura en general y fue una experiencia muy, muy interesante, distinta. Para un autor la verdad es que no es muy común tener impresiones así, tantas impresiones. Por lo general, digamos, lo que pasa con un libro es que una vez que el libro está publicado sigue su camino y no siempre tenemos acceso, digamos, a lo que le pasó a la gente con el libro. Lo que dice. Bueno, estuvo muy bueno Francisco Mouglia y seguramente cada uno de los invitados vivió la experiencia de encontrarse con ustedes de un modo diferente. Nosotros nos vamos al segundo bloque. Ya no vamos a hablar de generalidades por un buen rato, porque vamos a tratar de indagar, de conocer cómo es la experiencia personal que cada una hace con este grupo. Ya volvemos. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calma. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Seguimos entonces y lo que queremos saber ahora es cómo es la experiencia personal, qué le aporta a cada uno este grupo, qué proceso hizo, bueno, lo que quieran contarnos. María Rosa. Bueno, en mi caso me volvió a conectar con la literatura. Yo cuando realicé estudios superiores había estudiado literatura. Y luego, como en mi trabajo yo uso mucho la palabra escrita y los textos y tengo que leer mucho, realmente leer como entretenimiento no era la idea. Pero con este grupo, al tener que leer un libro por mes, me volví a conectar con ese viejo amor por la lectura, por la literatura, y esta experiencia me hace que yo lea distintos autores, vea distintas temáticas, además de que me enriquezco mucho con los aportes de todas mis compañeras. Por algo que dijiste, me da la sensación de que todas ustedes con diferentes profesiones siguen en actividad. Sí, efectivamente, yo tengo bastante actividad. Sí, como te dije, trabajo con textos, ayudo a las personas que quieren seguir estudios en el exterior, entonces tienen que preparar sus aplicaciones en inglés y eso requiere escribirlas de una manera específica, entonces estoy con el texto y la palabra escrita. Cristina, ¿y qué es este grupo para vos?
Este grupo es un estímulo maravilloso. Yo era muy ávida lectora, apasionada de novelas policiales y en algunos momentos recomendé algunas para leer y algunas leímos. ¿Te hicieron caso? Sí, pero no se prendieron demasiado porque se ve que es más mi pasión que con algunas comparto. Pero también estaba pensando en relación a lo que le preguntaste a María Rosa, que algunas... una de las compañeras me aportó muchísimo haciéndome leer algo relacionado con mi profesión, con la rehabilitación de adicciones, algo de un autor que escribe específicamente sobre su experiencia, y eso me parece muy enriquecedor. ¿Quién es el autor? Pablo Ramos. Bueno, ¿y Cecilia? Bueno, sí, yo durante mucho tiempo tenía muchas ganas de concretar un grupo como este, y lo que mejor me va de todo esto es que realmente se produce un encuentro personas a personas, un primer encuentro totalmente subjetivo con el libro, con el texto, para que luego esto se vuelque en un poder estar y conocer las multiplicidades que aparecen en las otras integrantes. Esto para mí es un momento de mucho placer, pero también lo vivo como un gran crecimiento. Desde que comenzaste y a medida que pasaron los años. Yo estoy desde el principio, así que sí, muy intenso. Y cuando no puedo estar, lo lamento muchísimo. ¿Y vos, Estrella, estás desde el principio? Casi desde el principio, y realmente el proceso que se ha seguido me parece que, así como algunos ya mencionaron, ha sido de un crecimiento, casi como que contribuye al desarrollo personal en algunos aspectos, porque escuchar las diferentes opiniones, los distintos tipos de análisis del texto literario es sumamente enriquecedor y afirma muchísimo, porque permite disentir y al mismo tiempo compartir muy de cerca, y eso es fundamental, fundamental. ¿Y vos, Marisa? Bueno, yo siempre fui lectora, con bastante continuidad, pero me parece que esta forma mucho más sistemática y compartida y a partir de la interacción, porque el libro que estemos leyendo se transforma en un centro de conversación, digamos, ¿no? En el vestuario llegamos y nos vamos preguntando, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con el libro? Ya desde los primeros capítulos queremos saber qué opina el otro. Yo me caracterizo un poco por ser muy apasionada con lo que me gusta. Y con lo que no te gusta. Y con lo que no me gusta también, exactamente. Me acuerdo que una vez un francés me dijo, los argentinos no discuten, los argentinos te quieren convencer. Y yo soy muy argentina. Entonces tenía esa modalidad y en más de una ocasión me enojaba con el libro que había aparecido para leer. Decía, no, esto no está bueno, esto es una porquería. Y otro decía, a mí me está gustando, tímidamente, porque con semejante expresiones de... A mí me pasa que yo digo, no puedo creer que a esta persona le guste esto. Y no puedo creer que no le guste. Y entonces me enfrento a esas... Pero lo que quería decir en relación al grupo es que cambié muchísimo esto. Los respeto mucho más las opiniones de los demás. Acepto que alguien pueda pensar diferente. Y más de una vez encontré razones para amar un libro que al principio no me había gustado. Bueno, volvemos enseguida y conoceremos más experiencias personales. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camínale despacito y
vienen de lejos, caminos de tiza, abriendo. Bueno, seguimos conociendo entonces otras integrantes de este grupo de lectura, de esta comunidad de lectoras. Por ejemplo, Lidia, ¿cómo te está yendo con el grupo? Oh, fantástico. Ya no me imagino mi vida sin este grupo. Lo mismo que con Araos. Pero bueno, la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Es una experiencia muy rica todos los meses porque he llegado a libros que de otra manera yo creo que sola no hubiera elegido. En algunos momentos los discuto, no me gustan, pero siempre cuando se produce la reunión, ese libro tiene una magia que uno después tiene ganas de volver a leerlo, a incorporar, releer algún capítulo. La verdad es que es una experiencia sumamente rica. ¿Y participar en el grupo te cambió tu actitud, tu conducta lectora? La verdad es que ¿Leías de otra manera, quiero decir, y ahora lees diferente? Sí, claro, uno va incorporando la mirada. Son 5 años, 6 años compartiendo todos los meses un libro. Descubro cosas o veo los libros o párrafos que en otro momento hubieran pasado desapercibidos y ahora me llaman la atención determinadas cosas. Entonces, como que la mirada va cambiando. Y además es un grupo que tiene, digamos, muchísima riqueza porque tenemos profesiones muy diferentes, entonces o experiencias de vida que generalmente tocan con alguna cosa de los libros, entonces eso hace que las reuniones sean, la verdad que absolutamente diferentes cada vez. ¿Tocan los libros las historias personales? Sí, mucho. Y quizás eso es lo que lleva también a veces al debate, ¿no? Como que se lee el libro y se piensa en lo que afecta personalmente. Me acuerdo que en una de las reuniones cuando leíamos a Pablo Ramos, había una de las compañeras que dijo, yo no querría conocerlo, yo no sería amiga de él, ¿no? Entonces es como que eso, que más allá de ser amiga o no amiga, es como que toca una intimidad. Y a mí personalmente me pasa que cuando me acerco a leer el libro que tenemos que leer para el mes siguiente, ya lo leo de otra manera, porque lo siento como un compromiso a transmitir, digamos, qué es lo que me pasa a mí y cómo le digo al resto de la gente, de las compañeras, que son todas muy lectoras, muy profundas en los análisis de los libros, qué me pasa. No es una lectura casi ingenua, diría, ¿no? Es una lectura de mucho compromiso. Que atraviesa. Que atraviesa, atraviesa y toca. Incluso hubo libros, unos más que otros. Lo de Pablo Ramos es como que escribe con el dolor, ni siquiera desde el dolor, ¿no? Libros sobre historias de los desaparecidos, que muchas veces nos llevó a quizás no leer, no hablar del libro, sino hablar de nuestras historias, ¿no? Y que así nos conocemos y nos descubrimos y dijimos, mirá, fulana de tal, mirá lo que pasó y quién es. ¿No? Y realmente es un grupo, yo fui una de las últimas que entré, o la anteúltima, creo que la última fue Helen, y me encontré con un grupo con mucha deseo, son mujeres todas muy deseantes, que no se quedan solamente con esto de la lectura, sino que hay toda una riqueza personal que es, yo no digo que apabullante, pero sí causante, ¿no? Sí causante. ¿Y Helen, vos que entraste última? Sí, entré última y además me acuerdo cuando Marita me llamó para decirme que me habían aceptado en el grupo por una propuesta de ella. Lo único que pude hacer era reír y llorar al mismo tiempo. No sé por qué eso fue tan importante. Y efectivamente es un grupo que empecé a conocer. Primero eran compañeras de movimiento, luego eran amigas. Y ahora empezamos a confesarnos cosas de mucha intimidad, como dice Juanita. Y eso es muy movilizante, que moviliza por la lectura y por los relatos de cada una. ¿Y vos, Susana? Bueno, para mí también es muy importante. Primero que me amplió la mirada sobre otros libros. Yo cuando
me gusta leer, pero cuando iba a la librería decía, bueno, esto lo leo, pero para las vacaciones, esto lo paso a las vacaciones, como si los libros, novelas o que no sean de autores, bueno, que tengan que ver con mi tema específico de trabajo, pensaban que era como perder el tiempo, entonces lo dejaba para las vacaciones. Con este sistema de tener que leer un libro y comprometerse, a veces nos pasa que hasta último momento, 2, 3 días antes, estamos leyendo el libro para terminar de leerlo. Para llegar a la reunión con el libro leído. Con el libro leído. Me enriqueció mucho y además me pasa algo. Cuando termina la reunión y bueno, y veo la mirada de otras y digo, ¿cuántas cosas vieron que yo no vi? Me da ganas como de leerlo de vuelta. Entonces me doy cuenta que el tener una segunda lectura después de esta conversación enriquece muchísimo esta posibilidad, diríamos, de la lectura, ¿no? Bueno, queda claro con lo que ustedes fueron contando y las anteriores, que lo que ustedes hacen en el grupo es lectura individual, pero después el intercambio es colectivo. Bueno, algo de esto dice Silvia Sioane. Más allá de la posibilidad de la lectura solitaria y sin desestimarla en absoluto, nos interesa la lectura como actividad social de negociación de significados. La lectura como una práctica polémica, colectiva, multívoca, polifónica. Silvia Sioane, Argentina, especialista en lectura. Bueno, esto de polifónica refiere a todas las voces, ¿no? Que pueden aparecer. ¿Y a vos cómo te va con el grupo, Marita? A mí me va muy, muy bien y estoy un poco en la línea de Lidia, porque es un grupo que nos vemos prácticamente 3 veces por semana por la gimnasia y una vez por mes con la lectura. Pero se ha creado, y no es un grupo que compartimos otras cosas, cada uno tenemos nuestra vida, nuestras actividades, que en realidad no compartimos eso, pero tiene tal fuerza, que ha ocupado un espacio muy importante, aunque no nos demos cuenta de nuestra vida. Es como organizador, en el sentido de que, bueno, hay un diálogo de algo más allá de lo pueril que uno puede ir comentando, de ropa, de los hijos, de los nietos, de todas esas obviedades que todo el día las mujeres hablamos. Y entonces me parece que es muy importante el espacio que ocupa nuestras vidas. Pero entonces fue la lectura la que puso en funcionamiento todo Absolutamente. eso. No solo Sí, hubiera sido posible a lo mejor solo con la clase de gimnasia. No, porque justamente la lectura nos hace trascender lo cotidiano. Entonces nos mete en un plano intelectual y realmente es un grupo que tiene muy buen nivel intelectual, en cuestionamientos, en análisis. Es impresionante. Yo cuando entro al grupo, que he leído un libro, salgo habiendo leído otro libro. Y es cierto que a veces he repetido la lectura porque descubro otro mundo realmente. Y es cierto que cada una de nosotros aporta cosas distintas. Y creo que eso es lo más rico. Y como decía Helen, es un grupo que trasciende la lectura, la gimnasia. Si hay algún problema, tenemos un grupo de WhatsApp que si uno tiene un problema, lo plantea en el WhatsApp. Se soluciona enseguida. No, hay 10 soluciones. Además somos médicas. Todas. Alopáticas, homeopáticas, alternativas. Bueno, hay una médica que hoy no ha podido venir porque trabaja ella, pero está asombrada de cuando nosotros empezamos a opinar sobre qué es lo que hay que hacer para curarse los males que tenemos. Bueno, una consultoría puede ser. Ese puede ser el próximo paso. Absolutamente. ¿Y a vos cómo te va con el grupo, Lidia? Muy bien, muy bien. Yo, a diferencia de Helen, fui de las fundadoras, de las socias fundadoras. Y he recorrido todos estos años y cuando llegamos aquí vimos todos estos libros sobre la mesa, dije, leímos esto y mucho más. Y es maravilloso porque comparto un poco lo que dijeron Marita y Lidia,
que realmente uno lee un libro en soledad, pero cuando lo lleva a la reunión y lo puede analizar con las demás compañeras, es como si hubiéramos leído otra cosa y nos volvemos a casa con otra mirada. Me ha pasado, como comentaban antes también, con libros que yo no hubiera accedido jamás, no hubiera leído jamás, y que los leí por pertenecer al grupo y por obediente, porque había que leerlo, entonces lo hemos leído. Y los disfruto, después realmente los disfruto. Y lo que más disfruto de las reuniones donde se habla de los libros es también esa apertura que hay de cada una de nosotras, de cosas que rayan con la intimidad, con los sentimientos, con lo que cada una vive y que nos despierta la lectura de cada libro. Claro, algunos tienen que ver con historias familiares, otros con haber atravesado diferentes crisis, y entonces ahí es donde me imagino que se toca lo personal. Nosotros volvemos enseguida, vamos a conocer algunos testimonios de experiencias personales más y redondeando con algunas generalidades para entender cómo funciona este grupo y por qué se sostiene. Ya venimos. Danza sobre tu calle, que danza sobre esta casa, que danza. El cantar tiene sentido, el cantar. El cantar tiene sentido, el leer parece que también tiene bastante sentido. Y nosotros vamos a seguir conociendo las últimas experiencias personales. ¿La tuya, Pochi? Mira, la mía no salgo de mi asombro que durante 6 años hubiera compartido con ustedes la lectura, que de niña para mí fue el lugar donde yo encontraba algo así como los mundos posibles. Ya más grande lo utilizaba, porque me llevaba muchas horas de estudio, utilizaba la lectura de ficción, la literatura, como un aireamiento de la cabeza. Lo que nunca había compartido era la posibilidad de leer un libro en conjunto con una serie de personas que me resultaban agradables, o de leer un libro que se había decidido que había que leer, no que lo había elegido yo íntimamente de las ofertas que recibía de gente que valoraba. Por eso digo, no salgo de mi asombro de estar todavía 6 años aquí. Tomando esto que decís, parece entonces que es absolutamente válido que uno elija o que otros elijan alguna vez por uno, ¿no? Por eso digo, no salgo de mi asombro. Silvia. Yo te diría que algo que a mí me convoca muchísimo es el entusiasmo contagioso con que se hace toda la operatoria del grupo, ¿no? Porque tenemos el texto y tenemos el pretexto, ¿no? Porque, bueno, el texto sí es la época, la cultura, la poética del autor, el libro, de dónde es, y que la verdad que salís sintiendo que tenés ganas de darlo de vuelta porque la mitad te lo habías perdido, porque leíste como estás acostumbrada a leer. Con tu sesgo, con tu mirada. Pero, por ejemplo, el pretexto, que es cómo te reciben y con la onda que te reciben y cómo te preparan y la receta que prepararon esto, que ya la querés saber hacer, y la idea que te dieron de que vayas de este kinesiólogo o del otro doctor, digamos, como que en un momento habíamos pensado en llamarlo banquete literario. La verdad que yo creo que le queda bien el banquete porque hay algo desopilante, algo desbordante, no solamente en cómo nos recibimos, nos comemos, nos comentamos, nos decimos,
Un banquete de palabras. Un banquete literario realmente, y yo qué sé, que queda un acta, ¿viste? Como, así como el banquete de Platón, que era mucho más profundo, pero decidieron escribirlo y demás. Nosotros también tenemos nuestras actas que se escriben y que nos releemos qué pasó en la reunión y qué pasó en el grupo. Y ahora, como estamos en épocas modernas, también hay un acta visual porque tenemos una reportera gráfica y tenemos las fotos. A mí me parece que esa manera de entusiasmo contagioso en que se hace la lectura está buena. ¿Y a vos, Susana? Y a mí también me cambió mucho la forma de leer, sobre todo el libro del mes, lo leo de una forma totalmente distinta, porque la leo como conversando con el grupo. Voy leyendo y digo, ay, acá esta metáfora, seguramente alguna, que yo ya sé exactamente quién es, la va a subrayar. Leo otra parte, digo, seguramente a tal le va a gustar o le va a molestar. Y así voy leyendo el libro, por supuesto que de ratos me meto en el libro, pero siempre como con una especie de diálogo interno. Con las otras voces. Con las otras voces que me enriquecen y que después cotejo en la reunión, ¿no es cierto? Y me divierto mucho cuando veo que otros han subrayado lo mismo que yo. Me encanta. Bueno, yo tengo una experiencia distinta, por lo que cuentan. El grupo maravilloso, todas las experiencias que yo escuché también me pasaron a mí, pero yo soy más técnica, me dediqué un poco más a la matemática, a la física, a la arquitectura, entonces me asombro muy grande de poder pertenecer a un grupo de gente con un nivel intelectual tan grande. A mí me amplió mi horizonte, me enriqueció la vida y siento que nunca es tarde para empezar. Así que ahora es una necesidad. Bueno, Mirta, la verdad es que les sugiero a cada uno que pasen por la experiencia que pasé yo. Durante 6 años, una vez sola fui sin haber leído el libro, por circunstancias particulares. El libro era La rebelión de los oficios inútiles, de Daniel Ferreira. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Ser espectadora, sentarme a escucharlas, a este coro polifónico, como estaban diciendo recién, fue algo verdaderamente maravilloso, casi como un teatro leído. Y recuerdo el libro narrado por cada una de ustedes. Y una recomendación, si puedo hacer. A ver. Y una recomendación a los escritores. Somos un grupo que tenemos muy buena suerte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? Apenas terminamos de leer Alicia Munro, conseguimos que le den el premio Nobel. Ah, no, es impresionante. Absolutamente. Impresionante. Bueno, mientras ustedes siguen bailando, que es el origen de este grupo, yo me voy a la otra mesa. Bueno, y ahí lo vimos, mucho placer en el movimiento, parece que mucho placer también con el intercambio de las lecturas. Cuando llegan al encuentro, ¿cómo hacen para acordarse lo que querían comentar del libro del mes? Bueno, depende de cada una. Algunas lo traemos en la memoria, otras subrayado, otras traen enormes textos escritos, y bueno, y así empieza a surgir el intercambio y la verdad es que a veces
es pautado, pero en general alguna va metiendo algún bocadillo. Claro, el lector a veces necesita ayudarse porque hay libros que tienen muchos personajes o que tienen muchos grupos familiares y uno necesita un poco ordenar, hacerse un esquema para no perderse en la lectura. ¿A veces alguien no habla, por ejemplo, en un encuentro? Bueno, es bastante libre todo, toda la organización de la lectura y de los comentarios es bastante libre, así que, por ejemplo, son todas muy generosas y yo a veces soy un poquito más callada, así que yo soy de las que menos hablo. Y vos, Juana, contanos cómo es esa conversación, a ver qué pasa. Y son conversaciones intensas. Por suerte, como dijo Marisa, ella es la que dirige y deja que haya un orden, porque si no, todas queremos opinar. Pero fundamentalmente esa pasión, como dijo alguna de las chicas, hay una pasión, un entusiasmo, ¿no? Y como hay algunas que subrayan, y yo estaba pensando que decía, encontré en el libro de Rosa Montero algo que alguien subrayó, y me parece que viene muy bien para lo nuestro. Dice, en primer lugar, la literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Bueno, Michel Petit se refiere de alguna manera a lo que pasa con la intimidad cuando se intercambian libros. La lectura hace hablar, dispara el hilo de las asociaciones, reactiva la actividad de simbolización, de narración, permite poner palabras en regiones dolorosas de uno mismo. Michel Petit, francesa, investigadora en temas de lectura. Cecilia, y contanos, entre un encuentro y otro, ¿hay muchas diferencias? ¿Son casi iguales? No, de ninguna manera. Aunque los textos sean parecidos, aunque toquen temas similares, de ninguna manera. Cada texto es un disparador tremendo de ideas, de sentimientos, y eso nos incentiva a ir buscando comentarios, qué opinaron otros, y hoy hay bastante acceso con internet, de manera que todo esto se vuelve al grupo, a la ponencia, circula por WhatsApp mientras tanto o se lleva al encuentro. Y sí, ahora con internet circula todo. Yo no sé si ustedes saben que el que se interesó mucho por la experiencia que están haciendo es Woody Allen. No sabían ustedes. Y a tal punto que dijo, esto yo lo tengo que llevar al cine a la próxima película que voy a estrenar. Yes, terrific. Baseball all day long today. Oh, the girls are here. Not that silly book club. Oh, it takes only an hour, and Jane and Doug are coming over, and they're going to bring steaks, and you can grill on your new barbecue, and we'll work it out. Hello. Hi, come on in. Hello. So, he wakes up one morning and he's turned into a giant cockroach. Hate science fiction. It's not science fiction. It's supposed to be symbolic, right? Or am I reading this wrong? No, but the author has already left me behind. I mean, What does the insect symbolize? The insect obviously suffers from low self-esteem. from guilt. Could it be from original sin? Have we ever considered the relationship of Kafka to his father? Is he the one who kills his father and marries his mother? God, listen to her. That's Hercules. Y se interesó nomás, ¿vieron? Susana, contanos,
yo supongo que si yo te pregunto quién faltó al encuentro cuando hablaron sobre este libro, no te vas a acordar. ¿Cómo hacen para acordarse? Bueno, hay una cosa que fue surgiendo, que es como un ritual de la foto. Todos los encuentros los fotografiamos. Y entonces, no solamente que los fotografiamos, sino que después los pasamos por WhatsApp entre las compañeras y sabemos si alguien faltó, puede compartir quién estaba y no. Y por otro lado, también hay una de las compañeras que hace una crónica de cada encuentro. Y eso también es importante porque, bueno, entre la memoria y las cosas que van pasando, una vez se pierde muchas cosas. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, para que se sostenga el grupo, para que realmente funcione, no se haya disgregado? Es un aspecto interesantísimo, porque la verdad es que el tema de continuidad es increíble. La solidaridad, el interés en escuchar al otro y también en hablar, la posibilidad de expresarse y a niveles bastante marcados. A mí me ha tocado por algunos problemas familiares tener que faltar algunas veces, pero siempre he leído el libro entre vez y vez, aunque no pudiese asistir. Entonces, hay un tema que es fantástico y que es súper valioso. ¿Y Helen? Coincido totalmente. Creo que primero el texto, el baile, y nos hemos olvidado los cafecitos después del baile. O sea, ese era el segundo tiempo antes del encuentro mensual que teníamos. Y ese cafecito es indispensable. Bueno, ustedes contaban que hay conversación, hay debate, hay polémica. Es interesante saber qué efectos tiene. Sobre esto, Sarah Hirschman nos dice algo. La discusión exitosa de un relato literario genera en los participantes una sensación de bienestar. La gente parece fortalecerse con su participación en el diálogo. Sarah Hirschman, lituana, creadora del programa People and Stories. Bueno, ahora sí nos estamos despidiendo. Yo me quiero despedir en primer lugar de ustedes que nos acompañan sábado a sábado, que nos mandan los mensajes sugestivos, inteligentes, cariñosos. De todo el personal del canal que se involucra en el programa, tanto en el piso como en los exteriores, de la producción del programa, Ángeles, Sergio Saba, y muy especialmente de José María Lanís, que es quien viste al programa, quien le da un tratamiento artístico a esto que es un programa periodístico, con la música, con la edición. Muchas gracias a todos, nos reencontramos en el 2017. Gracias a ustedes. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti.